No hace falta una gran deformación profesional para advertir que Rayuela incluye una teoría de la literatura y una práctica, por supuesto. La parte teórica está integrada como un factor más de la creación artística que la lleva a la práctica. Ante todo, una reflexión sobre el lenguaje, la herramienta del escritor. No se trata de una queja romántica contra el lenguaje, el rebelde, mezquino idioma, sino de la desconfianza permanente ante un instrumento imperfecto, engañoso, desgastado por el uso común. Lo terrible, claro está, es que no tenemos otra cosa, y lo paradójico, que toda esta denuncia y destrucción del lenguaje solo puede realizarse utilizando lo mismo que se denigra. Círculo vicioso bien evidente, suplicio de tántalo para el que no existe escapatoria. Lo ha explicado Cortázar con claridad en declaraciones al margen de la novela. En la época de los premios ya vino esa toma de conciencia de las limitaciones lingüísticas de un escritor, el hecho de que el lenguaje es una herencia recibida, una herencia pasiva en la que él no ha tenido ninguna intervención. El lenguaje, la gramática, el diccionario, él los recibe como recibe la educación que le dan su madre y su maestro. ¿Qué puede hacer el escritor que no se resigna a seguir transmitiendo una visión rutinaria convencional de la realidad? Luchar con el lenguaje. Dice Cortázar, yo ya no podía aceptar el diccionario ni aceptar la gramática, empecé a descubrir que la palabra corresponde por definición al pasado, es una cosa ya hecha que nosotros tenemos que utilizar para contar cosas y vivir cosas que todavía no están hechas, que se están haciendo. Entonces el lenguaje no siempre es adecuado. Desde luego eso es un poco la definición del escritor. En todo caso, de un buen escritor, un buen escritor es un hombre que modifica parcialmente un lenguaje. Es el caso de Joyce modificando una cierta manera de escribir el idioma inglés. Y los poetas, en general los poetas más que los prosistas, introducen toda clase de transgresiones que hacen palidecer a los gramáticos y que luego son aceptadas y que entran en los diccionarios y entran en las gramáticas. Es la serpiente que se muerde la cola otra vez. En Rayuela, la desconfianza ante el lenguaje es uno de los temas más habituales. En una discusión, para descalificar a su oponente, Oliveira acusa, estás usando palabras, es decir, solo palabras y no realidades. Buscando a la maga por las calles de Montevideo se indigna contra la meditación siempre amenazada por los ídolos del foro, los idolafori, las palabras que falsean las intuiciones, las petrificaciones simplificantes. Las palabras son etiquetas imperfectas que no reflejan adecuadamente la realidad. Eso se llama locura, dijo Traveler. Todo se llama de alguna manera. Vos elegís y dale que va. Lo peor es que nos engañan haciéndonos confiar en ellas como botellas sucias que ocultan más que revelan el verdadero líquido. Por eso, los bohemios del club juegan con las palabras, llaman cementerio al diccionario e intentan desenterrarlas. Sueñan con la ayuya, el amago, el alieto, el aloque, el amés, el alambel, el arbullista, el arca, el arija. Evidentemente los personajes sienten y el lector debe procurar sentir lo mismo. ¿Cuánto hay en esas palabras de fascinante recorrido por países desconocidos, por playas vírgenes nunca vistas? El cementerio se ha transmutado en gran repertorio universal, en caverna platónica, en bazar oriental donde puede hallarse todo. Jugando con las palabras, por supuesto, se hacen malabarismos con las ideas, se suscitan asociaciones insólitas, se corroe la seriedad ceremoniosa, por ejemplo, agrupando como procesión de disciplinantes, diría Cervantes, palabras que comienzan por lana, aglutinando el artículo femenino. Una hebra de lana, metros de lana, lanada, lanagnorosis, la Turner, lana Turner, lana purna, la anatomía, la nata, la natalidad, la nacionalidad, la naturalidad, la lana hasta la náusea, pero nunca el ovillo. Si seguimos tirando, como un gato travieso, ¿a dónde nos llevará esta hebra de lana? ¿Es solo un juego sin trascendencia? Como gustaba de repetir Eugenio Dors, nunca se sabe la profundidad que puede haber en un minué. Todo un capítulo se dedica a la lucha de Morelli contra el empobrecimiento del lenguaje para devolverle todo su brillo para que pueda ser usado como yo uso los fósforos creando luz. Oliveira es un ejemplo claro del intelectual preso en la cultura libresca. Aunque se esfuerce en luchar contra ella, no consigue liberarse, por eso llama a las palabras con cariño y rencor perras negras. El secreto de la maga, en cambio, se puede explicar porque sin esfuerzo tocaba la realidad, no era capaz de creer en los nombres, tenía que apoyar el dedo sobre algo y solo entonces lo admitía.
Los amigos comentan con ironía y seriedad, no se baja muy lejos así, es como ponerse de espaldas al occidente, a las escuelas, es malo para vivir en una ciudad y para tener que ganarse la vida. Por si quedara alguna duda, otro interlocutor proclama la admiración que se espera sienta también el lector. Sí, sí, pero en cambio era capaz de felicidades infinitas. Un momento de plenitud puede definirse como aquel en que las palabras no esconden sino que protegen y revelan el auténtico sabor de las cosas. Quizá las palabras envuelvan esto como la servilleta al pan y dentro esté la fragancia, la harina esponjándose. Y toda rayuela fue hecha a través del lenguaje, afirma Cortázar. Hay un ataque directo al lenguaje en la medida en que, como se dice explícitamente en muchas partes del libro, nos engaña prácticamente a cada palabra que decimos. Los personajes del libro se obstinan en creer que el lenguaje es un obstáculo entre el hombre y su ser más profundo, y la razón es sabida. Empleamos un lenguaje completamente marginal en relación a cierto tipo de realidades más hondas a las que quizá podríamos acceder si no nos dejáramos engañar por la facilidad con que el lenguaje todo lo explica o pretende explicarlo. Jugando con el lenguaje, Cortázar es heredero de una tradición literaria predominantemente anglosajona. Lewis Carroll, James Joyce, los versos infantiles, lo mismo hacen, por ejemplo, Guillermo Cabrera Infante, Severo Sarduy. Como tiene talento, los juegos del malabarista nos divierten, y eso ya no es poco. A la vez, con el bastoncillo de Chaplin y las grandes tijeras del mudito de Marx, está dando golpes en la costra de hielo, esperando que brote y corra libremente el chorro de agua fresca. Esto hace parte de una introducción de Andrés Amorós para la editorial Cátedra del año 2011 de el libro de Julio Cortázar que se llama Rayuela. Es una introducción bastante extensa de este profesor madrileño. Quería compartir con ustedes estas reflexiones acerca del lenguaje y de la forma en la que Cortázar concibe las palabras y todo el instrumento con el que crea su literatura.